Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Que Dios me bendiga, querida audiencia Radio Remanente. Mi nombre es Pastor Ernesto López del Ministerio Palabra de Fe Viviente. Estamos aquí para poder traerte una palabra de reflexión, de que te ayude a edificar tu fe. En esta tarde yo quiero hablar acerca del fuego del Espíritu de Dios en el corazón de un creyente. Y cómo es posible que un fuego del Espíritu de Dios se puede apagar. ¿Qué son las cosas necesarias para poder volver a tener el fuego de Dios ardiendo otra vez en el altar de nuestros corazones? Así de que vamos a comenzar este estudio y espero de que todos los que nos puedan sintonizar sea una bendición, una edificación para su vida. Vamos a hacer una oración, vamos a comenzar a tomar este tiempo de enseñanza para edificación personal. Como yo he dicho antes, Dios nos ha llamado a enseñar la palabra, porque es muy importante no solamente tener predicaciones, sino también enseñanza, porque la enseñanza es lo que nos mantiene a nosotros firmes, nos mantiene a nosotros enfocados. Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder estar en esta tarde, Señor, para poder ser, Señor, de bendición, para poder ser, Señor, de edificación, de fortalecimiento en la fe a todos mis hermanos que son del cuerpo de Cristo, Señor. Desde aquí, de esta cabina, Padre, a todo este valle, Señor, y a todos los rincones, Señor, del mundo, que nos pueden sintonizar a través, Señor, de la onda radial y de la onda, Señor, de la radiofrecuencia, Señor, altas y bajas, en el nombre de Jesús. A través, Señor, de todas las frecuencias, Señor, satelitales. Yo te doy la gloria y la honra, Padre, porque yo sé que ahora, en este momento, activo los ángeles de Jehová, para que, Señor, en el nombre de Jesús puedan ministrar tu palabra. Declaro cielos abiertos ahora en el nombre de Jesús. Activo los ángeles de Jehová, llama en el nombre de Jesús. Jehová está presente en el nombre de Jesús, en la vida de cada persona, Señor. Aquellos que tienen hambre y sed de tu palabra, en el nombre de Jesús. Señor, declaramos, Señor, que tú vas a hablar a través, Señor, de mi ser, de mi boca. Yo dependo de ti en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, porque sin ti no soy nada ni nadie. En el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por darme la oportunidad de traer, Señor, esta palabra que va a ser de contundencia en la vida de alguien, Señor, en esta tarde, Padre, que va a subir a otro nivel y que aún su poder de oración va a ser transformada en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Hebreos, capítulo 12, vamos a leer un pasaje súper importante para todo hijo de Dios. Yo he notado de que a muchos cristianos, a muchos hijos de Dios, se le hace inaudito, inclusive como dicen, no le ha caído el 20, no ha caído en sentido, no le ha caído, ¿cómo le puedo decir? No ha entrado en el corazón, ha quedado solamente como una información temática, mental, pero no ha bajado el corazón. Una vez que baja el corazón, tu vida no va a ser la misma. Y vamos a leer ahora un pasaje que va a ser totalmente de contundencia en tu vida. Dice así, el libro de Hebreos capítulo 12. Vamos a leer algo que es bastante profundo y al mismo tiempo bastante revelador. Hay un rema en este versículo que va a cambiar tu vida. Mira lo que dice. Versículo 26 al 29. Mira bien lo que dice. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Mira bien lo que dice. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero
ha prometido, pero ahora ha prometido, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica, aquí donde comienza a revelar el misterio, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. En otras palabras, se va a remover todo lo que sea removido. Dios no va a dejar nada que quede en ese lugar, y esto ya se comenzó a activar en otros países y está viniendo a América. Todo lo que va a ser removido, va a ser removido. Y el Señor dice que Él ya lo dijo una vez, y esa palabra una vez quiere decir que lo va a volver a hacer. Versículo 28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Mira lo que dice. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. A mí me gustaría que vieras las palmas de tus manos enfrente de tu rostro. Mírate tus manos. Y mientras tú te estás viendo tus manos, yo quiero que tú escuches otra vez lo que acabo de leer. Mira tus manos y dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Dios te está depositando en tus manos, hijo, hija de Dios. Te está depositando en tus manos la responsabilidad de su reino. Escucha lo que te estoy diciendo. Él está depositando en tus manos la administración de su reino en tu vida y en tu contorno. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice: ahora que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Y aquí es donde entra el resto del misterio. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hay miles de gente que se dicen ser cristiana, pero todavía no han entendido el concepto de quién es Dios. Solamente han visto un lado de la moneda de la cara de Dios. Que Dios es misericordia, que Dios es amor, que Dios es compasión, que Dios es gracia, que Dios es misericordioso, de que su amor es infinito. Sí, pero la otra moneda es que Él es un juez. Él es un Dios que también no tolera el pecado. Él es un Dios santo y también es un Dios que dice que es un fuego que consume. Y Pablo dice de que nosotros no merecíamos esto. Sin embargo, fue la voluntad de Dios el haber ido a buscarnos donde nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados y en la oscuridad. Él nos rescató, Él fue a buscarnos, Él nos rescató, Él nos trajo a su reino, Él nos limpió, Él nos santificó, y dice ahora que nos dio en nuestras manos, versículo 28, recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Te das cuenta de la responsabilidad que Dios te está poniendo en la mano? Y delante de Dios no va a haber excusa que un creyente diga: yo no sabía, yo fui ignorante, nadie me dijo. ¿Sabes por qué no va a haber excusa? Porque la palabra de Dios dice de que cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a estar hablando al corazón y a tu conciencia a que busque más de Dios, a que busque más de su rostro, de que te va a dar una inquietud de lo que estás recibiendo. No es suficiente, tienes que seguir buscando, tienes que seguir escarbando, tienes que seguir buscando más del rostro. El problema es que no se nos ha enseñado a poner atención a esa voz del Espíritu Santo. Todo lo que será movido, dice la Biblia, acabamos de leer, será removido. Viene ya y estamos nosotros ahorita en un tiempo donde todo lo que está oculto será expuesto. Y no está pasando esto en estos momentos con esta pandemia, donde muchas iglesias, ministros, líderes están sucumbiendo. ¿Por qué? Porque todo lo que va a ser removido será removido.
Dios no estaba contento con el sistema eclesiástico religioso del cuerpo de Cristo, como había caído. Dios estaba molesto. ¿Por qué? Porque el diablo de un lado está preparando un gran ataque a la humanidad y la iglesia por otro lado estaba totalmente dormida, apática, totalmente raquítica en muchos sentidos por culpa del liderazgo. Ahora el Señor está sacudiendo a su iglesia y lo está haciendo de una manera que Él quiere que nosotros despertemos. Pero vamos a mirar algo muy importante. Dios quiere que despertemos, pero no quiere que estemos nosotros con las manos vacías. Él quiere que nosotros tengamos una herramienta que es súper importante en la vida de un cristiano y en el avivamiento final de la iglesia, que es el fuego de Dios. ¿Por qué necesitamos el fuego de Dios? Porque vamos a mirar entonces que el versículo 28 nos da a nosotros el secreto por qué necesitamos ese fuego. Porque dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Recibiendo nosotros un reino inconmovible. Satanás sabe el valor que tú tienes en Dios. El valor que tú eres en Dios. Él sabe todo lo que tú representas, tú y yo en Cristo. Por lo tanto, el Señor está diciendo de que Él, al que le da esa autoridad, esa delegación, le está dando ese privilegio para administrar su reino. Dice que nosotros tengamos entonces gratitud. ¿Por qué gratitud? Porque no la merecíamos. Estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Él nos dio, nos vio, nos rescató, nos salvó, nos instaló, nos posicionó. Y dice Pablo que nuestra respuesta es en gratitud, servirle a Dios con temor y con reverencia. Porque Él es un fuego que consume. Nosotros deberíamos de estar agradecidos de haber conocido a Dios. Pero que tristemente hay miles de cristianos que están viviendo su vida de una manera totalmente irresponsable. Uno, porque nunca le dijeron cómo guiar su vida espiritual. Y dos, porque sencillamente aman más las cosas del mundo y de la carne. Se le hace más fácil agradar la carne y el sistema mundano que buscar de Dios. Porque no sabe el mundo espiritual. No se le enseña de que hay un mundo espiritual que está influenciando sobre tus sentimientos, sobre tus emociones y sobre tus pensamientos. Y que tú tienes que tomar la autoridad. Y eso es lo que hoy quiero hablar. El fuego de Dios, y que tú abras los ojos realmente de quién tú eres. Yo he hablado aquí acerca de que somos embajadores del reino de los cielos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Mucha gente no le entra qué significa un embajador. ¿Tú sabes lo que significa ser embajador? Un embajador es una persona que representa con un poder diplomático, un poder legislativo de otro reino en otro país. Y nosotros estamos perteneciendo al reino supremo de todo el universo. Y todavía no nos cae el 20 de la autoridad y del poder que tenemos en Cristo Jesús. Todavía temblamos cuando el diablo se nos presenta en sueños. O todavía la gente tiene miedo. ¿Qué voy a hacer? Me da dolor de cabeza. Me da pánico. Me dan calambre. No sé cómo orar. Porque todavía, y aún así, han pasado por la primera etapa de la identidad. Pero todavía no le ha penetrado quién son realmente en Cristo. Porque solamente se ha quedado un concepto mental, pero no lo han meditado, no lo han hecho suyo. Y Dios hoy quiere hacerte ver de que tú te tienes que ver desde el punto de vista del cielo, no de la tierra. Así de que la Biblia dice en el libro de Colosenses, y vamos a ir al libro de Colosenses y vamos a mirar cuál es la posición que Cristo nos te ha dado a ti y a mí. Pero vamos a leer el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice: Él es la imagen, Cristo es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación, porque en Cristo fueron creadas, fíjate bien, en Cristo fueron creadas todas, y todas que es, todas las cosas, la que hay en los cielos, la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir que en Cristo todas las cosas en Él subsisten? Que todas las cosas, visible e invisible, perdura, persiste, permanece, vive, se mantiene, se conserva, se sostiene. Y te voy a dar una revelación, que no es revelación porque es sentido común. Si en Cristo todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y en Él subsisten, Satanás mismo depende de Jesucristo, aunque Él no le guste, porque Él es creación de Cristo mismo. Todas las cosas del Padre a través de Cristo fue hecha por el poder del Espíritu Santo, porque Cristo es el verbo de Dios. Él es el logo y el rema de Dios, y el verbo se hizo carne. Entonces Satanás mismo y todos los ángeles caídos, y aún los demonios que fueron creados, y eso lo voy a hablar en otra ocasión, pero todo fue hecho a través y por medio de lo que Cristo formó, y el diablo corrompió y pervirtió. Pero todo, molécula, átomos, todo lo que existe, visible e invisible, depende de que en Cristo subsiste, de que en Cristo permanece, de que en Cristo se conserva y se sostiene. Jesús es el que tiene todo el poder, la autoridad. Y ahora, si es Él, dice, la imagen del Dios invisible, y si tú y yo estamos en Cristo, entonces, ¿dónde estás tú en este momento? El problema es que nos estamos viendo físicamente, y ahí es donde el diablo quiere mantenernos, que nos estemos viendo con ojos físicos. Dios quiere que tú entiendas de que aunque tú tienes los pies sobre la tierra, tú no estás gobernando desde la tierra. Tú estás gobernando desde una posición mucho más alta y más elevada, que es Cristo Jesús. Nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales. Y cuando dice celestiales, no es donde están los demonios en el segundo cielo, es donde está el trono de Dios, el tercer cielo. En el tercer cielo, en donde está el trono de Dios, es donde estás tú y yo gobernando, tomando autoridad. Por eso es que mucha gente, sus oraciones son endebles, raquíticas. ¿Por qué? Porque están orando como de la tierra para arriba, cuando la Biblia dice que tú tienes que comenzar a orar desde tu posición de autoridad. El diablo sabe cuando tú estás orando con duda y con incertidumbre, porque él es como un perro sabueso. Él puede oler quién está orando con autoridad y con eficacia y contundencia. Tú tienes que saber que cuando tú das la orden, tú la estás dando con una convicción de que tú estás seguro, o segura de que tú eres una embajadora del reino, de un embajador. Eres un rey, eres un sacerdote, y tú estás hablando de tu posición. Por eso es que el diablo intimida a través de sueños y de ataque, haciendo creer que tú ya no eres libre. No. Y hay mucha gente que dice, ay, pero es que hay un brujo en el barrio. Ay, es que mi esposo tiene un tío o una tía que es bruja. ¿Cuál es el problema? Te estás comparando con una persona que está en un reino totalmente, que está debajo de tus pies. Porque ahí donde el diablo pertenece debajo de nuestros pies, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Él nos sentó en lugares celestiales. ¿A dónde tiene que estar Satanás? Debajo de nuestros pies. Ese es el problema, de que el cristiano todavía no ha entendido su posición y su autoridad. Y necesitamos nosotros algo que nos está fallando. No podemos hacerlo en nuestra propia fuerza.
El Señor sabe que nosotros necesitamos el fuego del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el fuego del Espíritu de Dios es lo que va a quemar todas aquellas impurezas que va a sacar de nosotros para vivir una vida que le agrada a Dios. Y entre más nosotros estamos agradando a Dios, más el poder de Dios se va a manifestar en nuestra vida. No podemos vivir una vida doble. No podemos vivir una vida endeble, raquítica, diciendo de que tenemos al Dios vivo y estamos agradando los deseos de la carne. Y todos pasamos por ahí. Pero Dios no quiere que nos estanquemos. Dios quiere que nosotros vayamos creciendo de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero ¿cuál es el problema? Cuando tu mente te comienza a decir que es imposible. Cuando el diablo nos está hablando a nuestra mente, decir, tú eres débil, tú cometiste tantos errores, Dios no te va a hacer caso, nunca vas a agradar a Dios. Estamos invalidando lo que la Biblia dice acerca de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. El problema es cuando tú te quitas los ojos de Cristo y te estás viendo a ti mismo. Entonces, Colosenses capítulo 2. Versículos 9 y 10 dice, porque en Él, ¿quién? En Cristo. En Cristo habita, fíjate bien lo que dice, en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Fíjate bien lo que dice, en Cristo habita corporalmente, quiere decir que físicamente dentro de Cristo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres en uno. Y si Cristo y yo somos uno, entonces se nos hace como imposible de creer que el Padre esté en mí, como el Espíritu de Dios está en mí. Y a veces solo creemos que solo el Espíritu de Dios, cuando dice la Biblia de que ese es el propósito de Dios, de que nosotros crezcamos la estatura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque la plenitud de Dios está y quiere habitar dentro de nosotros, como ese fuego líquido que se le apareció al pueblo de Israel en el desierto. ¿Por qué? Porque ese fuego eliminaba a los enemigos de Israel, les servía como calor, les servía como protección y consumía cualquier demonio y cualquier espíritu inmundo que se quisiera acercar al pueblo de Israel en el desierto. Eso es lo que hace el fuego del Espíritu de Dios. Calceniza, hace ceniza, pulveriza a los demonios. Y necesitamos ese fuego ardiendo en nuestra vida más que nunca. No podemos nosotros solamente estar peleando en nuestra propia fuerza. Necesitamos llenarnos del fuego del Espíritu de Dios. Porque el diablo sabe que si ese fuego comienza a arder en nuestra vida, él no se va a poder acercar pero ni a cuadras. Y ni los brujos van a poder soportar tu presencia. ¿Por qué? Porque ese fuego lo va a consumir. Y eso es lo que el diablo no quiere. Y yo te voy a llevar a la revelación como lo que el diablo hace para que apagar ese fuego en la vida de los cristianos. Y lo ha hecho con miles de ministros a través de la historia. Ha derrocado ministros ungidos por un secreto que parece que nadie se da cuenta. Y él va apagando poco a poco ese fuego. Grandes avivamientos que Dios ha levantado y que el diablo ha tenido el éxito que al final los apaga. ¿Por qué? ¿Ese es el propósito de Dios? No. No es el propósito de Dios. Y eso yo lo que te quiero llevar a esa revelación de cuál es el engaño del diablo para apagar el fuego de Dios en nuestra vida. Así que yo te quiero hablar acerca de esto. La Biblia dice que si Cristo es la cabeza, dice, en él habita, corporalmente la deidad completa. Y dice, y vosotros estáis completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si Cristo es la cabeza de todo principado y potestad, entonces, ¿a dónde están los principados y las potestades? Debajo de nuestros pies. Debajo de nuestros pies. Si tú no lo quieres creer, entonces lo que tú ignoras de tu identidad y de tu posición, no lo vas a poder ejercer, porque caminarás como un esclavo y como un cautivo. Tienes que tener la revelación de quién tú eres, la autoridad y la posición y el valor que el Cristo te ha dado ya. Entonces, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 6, dice,
juntamente con Él nos resucitó, que estábamos muertos en delito y pecado. Y dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estos lugares celestiales no son los mismos lugares celestiales que dice Efesios 6, del 12 en adelante, donde dice que nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra potestados, principados de maldad, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Cuando aquí dice regiones en lugares celestiales, está hablando de donde está sentado Cristo, y Cristo está sentado en el trono del Padre. En el trono del Padre. Iglesia, tienes que despertar de quién tú eres. Tienes que darte cuenta el valor y la posición que Cristo te ha dado. Ya deja de estarte viendo tan inferior y tan inseguro, porque eso es lo que hace que el diablo te comiences a comparar con otros. Te comienzas a comparar con el fracaso tal vez de otros. Te comienzas a comparar aún con Dios mismo y te haga sentir menos, porque ahí fue lo que el diablo, y eso ya lo hablé hace 2 semanas atrás. Nosotros estamos caminando en los diseños de Cristo que Él nos dio y nos posicionó, ¿sí o no? Estamos caminando en los diseños por la cual Cristo murió y nos posicionó después de su resurrección. ¿Por qué no? Porque todo aquel que ignora su posición no puede funcionar entonces como tal persona. Si tú lo ignoras, no puedes funcionar en esa función de autoridad, porque si tú lo ignoras, caminarás como un cautivo. ¿Qué es lo que produce la duda? La duda es lo contrario de la fe. La duda es falta de confianza ¿en quién? En la palabra de Dios, en Dios mismo. Pero vamos a mirar qué es lo que dice el libro de Colosenses capítulo 1 en respecto a la respuesta del Espíritu Santo ante la duda, ante la inseguridad. Colosenses capítulo 1, versículo 21 y al 23. El Espíritu Santo nos da la respuesta para vencer la duda, para de una vez nosotros tumbar y que nosotros miremos el valor que tenemos. Dice, versículo 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, o sea, él muriendo en la cruz, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Fíjate, eso todo es el trabajo del Espíritu Santo. Ahora viene el secreto. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Te das cuenta? Cristo nos posicionó en un lugar, pero ahora viene el diablo y nos va a hacer a nosotros querer dudar de nuestra posición. Porque si nosotros dudamos y voluntariamente le cedemos esa autoridad al diablo, dice, por eso aquí dice, si en verdad permanecéis, si en verdad permanece, dice, fundados. Fundados quiere decir de que has trabajado arduamente, has edificado, estás escarbando para poder hacer un fundamento firme. Dice, fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Cuántos cristianos no le han dado la espalda a Dios? ¿Cuántos cristianos están queriendo entrar a la guerra espiritual y cuando comienza el diablo a resistir y comienza a pelear para atrás para que tú no recibas tu liberación, muchos te dan por vencido? Muchos dicen, no puedo. Es que intento, me desmayo, me da dolor de cabeza, me da pánico, me da temor. Porque todavía no entiendes tu identidad. Y mucha gente quiere ayuda, pero quiere ayuda ya rápido. Pero no quiere recibir los cambios. ¿Sabes cuál es la diferencia entre cambio y ser cambiado? Porque el problema no es los cambios. El problema de muchos cristianos es que tienen miedo a ser cambiados.
Ellos quieren los cambios. Oh sí, buena revelación. Yo quiero guerra espiritual. Yo quiero acto profético. Enséñenme cómo hacer que mi familia venga a Cristo y todo. Pero cuando la palabra los confronta y dice tienes que cerrar puertas, tienes que comenzar a caminar conforme a la palabra de Dios, se hacen para atrás porque no quieren cambiar. Quieren que Dios le haga todo. Pero aquí leímos en Hebreos capítulo 12. Dios te puso en tus manos un reino inconmovible. Te guste o no te guste, lo acepte o no lo acepte. ¿Eres cristiano de apenas ayer o eres cristiano de hace años? En el momento que tú entras al reino de los cielos, se te ha dado a ti un reino inconmovible. Eres responsable de lo que Dios te está poniendo en tus manos. Por eso dice la Biblia que todo lo que va a ser removido será removido. Y todo aquel cristiano que es irresponsable será removido. Y Dios no quiere hacer eso. Pero dice la Biblia que Él es un fuego que consume. Por lo tanto, el Señor nos dice, si tú permaneces fundado y firme en la fe, sin moverte de la esperanza del evangelio que habéis oído, la cual se predica en toda la creación que hay debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces dice Apocalipsis que se nos dará la corona de la vida. Aquel que venciere hasta el fin. Y Pablo dice, nosotros no somos de los que nos retrocedemos. ¿Cómo nosotros podemos tener el fuego de Dios? ¿Cómo nosotros necesitamos recibir el fuego de Dios? ¿Qué es lo que hace el fuego de Dios? El fuego de Dios quema, expone lo verdadero, purifica, da calor, provee luz. Y es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, para que no andemos nosotros como perdidos, como golpeando al aire, dice Pablo. No, Dios quiere darte revelación y sabiduría y entendimiento para que seas un cristiano contundente, para que seas un cristiano donde tú vayas, produzcas cambios y la gente sepa de que el Dios verdadero está contigo. Que no somos cristianos de boca, sino que somos cristianos verdaderos, de que hay un Dios real. Pero la gente quiere, y el diablo quiere que nosotros nos veamos como la gente nos ve, o como habíamos visto siempre. Vamos a ir al libro de Éxodo rapidito, capítulo 13, y vamos a leer exactamente qué significa la columna de fuego en el desierto. ¿Quién es la columna de fuego? ¿Es Cristo? ¿Es el Espíritu Santo? ¿O es el Padre mismo? Vamos a mirar entonces el libro de Éxodo, capítulo 13, y vamos a leer el versículo 21 y 22. Y mira lo que dice el Señor hablando acerca de esta columna de fuego. Dice de esta manera: y Jehová el Padre iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Mira bien lo que dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna. ¿A quién le interesaba más estar cerca del pueblo? ¿Al pueblo o a Jehová mismo? Si Dios se presentaba personalmente, los mataba. Así que Dios se tuvo que presentar en forma de una nube para poder estar cerca de su pueblo. Dios desea estar cerca de ti. Dios desea tener comunión contigo. Dios desea que tú y yo ardamos en el fuego del Espíritu de Dios, para que donde tú vayas, demonios salgan huyendo. Donde tú camines, totalmente los brujos que hayan impactado por el poder del Espíritu de Dios. El Señor no quiere que nosotros seamos cristianos miedosos, que estemos debajo de las mesas, que cuando hay un temblor, hay un huracán, hay cualquier cosa, estemos temblando más que una hoja sacudida por el viento. Que es imposible que gente que no tiene a Cristo tiene aún más valor que muchos cristianos, porque han permitido
que sus mentes sean cautivadas en áreas de cautividad. Su alma todavía no quieren ser restauradas. Pero yo no creo, el Señor no desea eso. Pero tristemente hay cientos de cristianos viviendo de esa manera. Pero ¿cuál es el problema? Dios te quiere llevar a libertad. Dios quiere que tú ardes en el poder del Espíritu Santo. Porque sin el poder del fuego del Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Necesitamos el fuego urgente del Espíritu de Dios. Y eso solamente buscando su rostro, clamando a Dios, buscando en la palabra, llenándonos de Él, diciéndole al Señor, lléname, satúrame, baja con el fuego de mi corazón, arde, quema todo lo que está dentro de mí que no te agrada, quema toda esa impureza, quema todo aquello que todavía me aleja de ti. ¿Pero lo estamos haciendo? No, porque la mayoría no queremos morir a las cosas de esta tierra. Todavía queremos agarrarnos desesperadamente de este sistema. Yo te quiero llevar entonces ahora de que si este fuego de Dios consume y destruye, y Dios no te quiere destruir, Dios quiere purificar tu corazón. Así que te voy a llevar a una revelación mucho más profunda. ¿Cómo es que el diablo hace para que el fuego de Dios se apague en tu vida? ¿Cómo es posible que hay cristianos que quieren arder en Dios, reciben una revelación, reciben liberación, reciben una unción especial y a los 3 días como que todo se apagó? Ya no sienten nada. Como volver a comenzar otra vez, volver a liberarse otra vez. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay mucha gente que está siendo procesada. Hay muchas áreas que necesita ser procesada. Pero yo estoy hablando a aquella persona que ya subió a otro nivel de entendimiento, que ya subió a otro nivel de comprensión, que ya aprendió a cerrar puertas, pero que les cuesta ¿qué? De que el fuego de Dios permanezca encendido. Dura 1 día, 2 días, 3 días, después se apaga. Pues hoy yo te voy a llevar, y el diablo ha sido efectivo apagando ministerios enteros, ministerios que ardían en el fuego y en el poder. Te lo voy a decir cómo se hace. Vamos a ir a Levíticos capítulo 6. Y en Levíticos capítulo 6 está la revelación, cómo el diablo hace en nuestra propia vida, nosotros mismos, para hacer que ese fuego se apague. Levíticos capítulo 6, versículo 12 dice de esta manera: el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Fíjate bien lo que dice. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Se acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Verso 13. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. ¿De quién es la responsabilidad de que el fuego de Dios esté ardiendo en nuestros corazones? De nosotros mismos. Pero el Señor dice que nosotros debemos de tener el fuego encendido de día y de noche. De día y de noche. Pero ¿cómo es posible que este fuego se apaga? ¿Cómo es posible que se apaga? Pues vamos a mirar un poquito más profundo. Vamos a ir al versículo 10. Y del versículo 10 te voy a desglosar cómo es que el fuego se apaga en nosotros. ¿Cómo es posible de que tú puedas ir a una reunión de liberación, a una reunión, a un retiro donde te enciendes, vienes encendido, y a los 3 días, 4 días, todo como que quedó en el recuerdo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa cuando que tú eres liberado? Que tú recibes liberación, aprendes a cerrar puertas y después como que tienes que volver otra vez del comienzo. ¿Cuántos de ustedes están experimentando eso? Yo te voy a decir qué significa eso. No solamente es de cerrar puertas, que es lo más importante, aprender a cerrar puertas, pero hay un secreto más que necesitas aprender. Mira lo que dice el versículo 10.
el sacerdote, dice, se pondrá sus vestiduras de lino, se vestirá, dice, calzoncillos de lino sobre su cuerpo. La palabra dice aquí de que el lino representa en Apocalipsis, dice, las obras justas de los santos. Por lo tanto, la vestidura del lino del sacerdote, que es la figura tuya y mía, que Dios nos dice la Biblia, que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes. Por lo tanto, tenemos que tener una vida que camine en justicia, una vida que agrada a Dios. Si no tenemos una vida que agrada a Dios, en vez de que nosotros pongamos este fuego a arder, el fuego nos va a consumir. Y Dios no quiere hacer eso. Miren bien lo que dice. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá su calzoncillo de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se va a quitar su vestidura y se pondrá otra ropa y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego, entonces dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Y después dice el verso 3, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. ¿Cuál es el secreto para que tú y yo tengamos el fuego de Dios ardiendo en nuestra vida, para poder traer cambios en la familia, en el vecindario y traer el avivamiento más grande? Porque no va a ser una persona, vamos a ser el cuerpo entero como grupo. El cuerpo entero como grupo. Hay mucha gente que ahorita por la pandemia no se están congregando. Pero la Biblia dice que es necesario que también nos congreguemos, que nos reunamos, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Porque ahí la unción comienza a fluir donde está el cuerpo unido. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Por qué las iglesias se cerraron? Porque muchos no estaban viendo a los cristianos como soldados de Cristo para prepararlos para la guerra espiritual. Lo estaban viendo solamente como una cuenta bancaria. Dios se cansó de eso. Dios se cansó de que miraran al cuerpo de Cristo, a cada cristiano, solamente como un símbolo numérico de dinero. Dios nos dio todo gratuitamente. Pero han hecho del evangelio mercadeo. Y eso es lo que Dios dice, que todo lo que será sacudido está siendo sacudido. Y se será siendo sacudido porque permanecerá solamente lo que es inmovible. Así que yo quiero hacerte esa pregunta. ¿Estás tú en el reino inconmovible? ¿O te están sacudiendo y no puedes permanecer? Ten mucho cuidado donde estás parado. Así que yo te voy a llevar entonces a la revelación. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Por qué no podemos tener el fuego de Dios encendido en nuestra vida? ¿Por qué recibimos liberación? ¿Por qué recibimos un avance espiritual y después como que retrocedemos? Por las cenizas. ¿Cuántos de ustedes saben que si usted tiene un horno o un fogonero, como dicen en otro país, y usted le echa carbón, le echa leña, y se comienza a ser llena de ceniza y de ceniza? Dígame usted, cuando usted pone la leña, ¿qué va a hacer esa ceniza? La va a ahogar, va a apagar. Usted necesita sacar las cenizas para poder poner leña nueva, para que pueda arder. Si usted no saca las cenizas del ayer, si usted no saca las cenizas de su pasado, si usted no saca la ceniza del odio, del resentimiento, por eso es que estamos enseñando cómo cerrar puertas. Pero si tú, aparte de eso, dentro de tu corazón, no aprendes realmente a sacar las leñas de ayer. ¿Por qué? Porque puede ser cenizas de una unción, de un avivamiento, de un retiro, de una experiencia sobrenatural que tuviste hace 20 años atrás, y de esa experiencia has estado sobreviviendo. Pero son cenizas ahora. Por eso es que ahora no puedes perdurar. Es como que avanza y retrocede, avanza y retrocede. ¿Por qué? Porque ya son ceniza. Tienes que sacarla.
Tienes que sacar las cenizas, aunque fueron buenas experiencias en Dios. Hay líderes, pastores, hermanos, de que solamente están viviendo de un recuerdo, de un avivamiento, están recordando de una historia sobrenatural, pero ahora ya son cenizas. Lo que viviste ayer ya es ceniza. Hoy necesitas llenar y poner leña nueva. Todos los días tenemos que buscar al Cristo de gloria en oración, en alabanza, en adoración, en la lectura, con un corazón humilde. La Biblia dice, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Yo miraré, mis ojos estarán solamente en aquel que es pobre, no pobre de finanza, pobre de espíritu, humilde de espíritu. Hay una diferencia entre ser pobre de espíritu y humilde de espíritu. Pobre es aquel que no tiene nada, aquel que no tiene recursos y aquel que sabe de que Dios es todo para él. Humilde es sencillamente darle la gloria a Él, darle toda la alabanza a Él. Tú no vas a tocar la gloria de Dios por un solo instante. Ser humilde, reconocer que Él es el Señor, reconocer que Él es nuestro Señor, que Él es el que manda, no nosotros. Ser humilde, ser pobre y humilde es cosas muy diferentes. Pero el Señor dice, yo miraré a aquel, mis ojos estarán sobre aquellos que tienen, dice, hambre, dice que tienen hambre. Y son, dice, pobre y humilde de espíritu, pero también tiembla ante mi palabra. ¿Cuáles son las cenizas que hay en tu corazón? ¿Cuánta cantidad de ceniza hay en tu corazón? ¿Cuánta cantidad de ceniza todavía hay en tu corazón? Yo quisiera que realmente reflexionara, porque el único que se va a beneficiar eres tú y soy yo, si realmente somos sinceros. Cenizas que a veces solamente un bonito recuerdo del pasado, de donde nosotros nacimos, de las amistades que tuvimos, de aquel trabajo que tuve, de aquel negocio que yo era próspero, o de aquella cosa y de aquel ministerio, o de aquellos dones. Ahora esos dones ya no aparecen. ¿Te das cuenta de que solamente son cenizas? ¿Estás viviendo en el presente aferrado solamente a cenizas? Lo que antes era fuego ahora ya no existe. Tenemos que sacar la ceniza de nuestra historia del ayer. Escucha lo que te digo. Ya suelta el pasado. Ya suelta esos recuerdos de esas amistades que ya nunca más regresarán. Si todavía están vivos está bien, pero ya tienes que soltar de donde tú naciste, de ese recuerdo. Aquella melancolía que te embarga, porque son cenizas. Recuerdos que ya no van a volver. Dolor inevitable de un sufrimiento. Recuerda que el dolor no se puede evitar. El dolor es inevitable. Pero el sufrimiento es opcional. Tú decides si sigues sufriendo o no. Tú decides si todavía sigues sufriendo por alguien que ya no está en tu vida. Aunque hayas sido buena persona, pero ya terminó eso. Ya no vivas de ese recuerdo, porque ese recuerdo son cenizas que no te están dejando avanzar en tu presente para tu futuro. Debemos de sacar aquellas cenizas y comenzar a poner nuevas leñas. Nuevas leñas. ¿Y sabes cuáles son las leñas del Espíritu Santo? Las leñas de los 9 frutos del Espíritu. Los primeros 3 frutos tienen que ver entre tú y Dios. Los otros 3 entre tu familia y tu contorno. Y los últimos 3 tienen que ver con la gente de tu exterior, tu trabajo y todo lo que está fuera de tu familia. Diferentes leñas que debemos de estar poniendo todos los días. Leña de estar en comunión. Leña de estar en oración. Leña de estar practicando la verdad. Leñas respecto al amor de Dios. A conocer más tu identidad, a conocer tu posición. Todas esas son leñas que van a ir dándote a ti ese fuego. Y todos los días tienes que ir sacándole esa ceniza. Todos los días, dice aquí. Fíjate bien lo que dice. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino. Dice, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él la ceniza sobre el altar y la pondrá junto al altar.
quitará su vestidura, las llevará a un lugar limpio, las echará fuera del campamento. Pero aquí dice, pero el fuego encendido en el altar no se debe de apagar. El sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Cada mañana tiene que estar echando buena leña. Cada mañana. No dice que en la noche, no dice a mediodía. Cada mañana. Yo te voy a dar aquí un secreto. El secreto es este. Hay mucha gente que cree que el diezmo solamente tiene que ver con tu dinero. Yo te voy a llevar a una revelación más profunda. La Biblia dice que demos a Dios el diezmo de todo, pero no estoy hablando de dinero. ¿Qué es lo que más Dios te ha dado a ti aquí en la tierra? ¿Cuál es el valor más grande que tú tienes en la tierra? Es el tiempo. ¿Tú sabes cuánto debes tú de diezmar de las 24 horas al día? 2 horas 40 minutos lo que debemos de dedicarle a Dios en diezmo diario al Señor. ¿Cuántos cristianos habemos que le hemos robado a Dios tiempo de lo que Él nos da? 2 horas 40 minutos, no tiene que ser 2 horas solamente de rodillas continuamente. Tú lo tienes que distribuir durante el día, en la lectura, en comunión con Dios, en adoración, en meditación. 2 horas 40 minutos. ¿Cuánto serían 2 horas 40 minutos en una semana? Como unas 17 horas. ¿Le has dedicado 17 horas al Señor en una semana? El Señor le dijo a los discípulos, ni siquiera 1 hora han orado conmigo cuando el Señor estaba diciendo, oren por mí, antes de ir a ser crucificado. Él le dijo, aunque sea 1 hora. Es mínimo lo que el Señor nos pide al día, 1 hora. Pero realmente el diezmo de las 24 horas son 2 horas 40 minutos. A la semana son casi 17 horas. Al mes, ¿te puedes imaginar 17 por 4? ¿Cuánto realmente van a ser? 100 y pico de horas. Y imagínate, al mes y al año, ¿cuánto le hemos robado nosotros al Señor siendo cristianos? Esto nos quiere llevar a otra hora. Yo te quiero llevar a un punto aquí. ¿Cuál es el consejo que el Señor nos da a nosotros para avivar el fuego de Dios? Según de Timoteo 1:6 dice, por lo cual yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, aviva el fuego de Dios, avívalo tú. Tú y yo, hermano y hermana en Cristo, somos los responsables de avivar el fuego de Dios. No lo va a hacer nadie. No lo va a hacer. Es bueno que estamos aprendiendo a cerrar puertas y todo, pero nosotros debemos de arder. Nosotros debemos de tener esa comunión privada, íntima con Dios y comenzar a poner leña nueva. Comenzar a llenarnos de la presencia de Dios. El fuego del Espíritu de Dios quiere volver otra vez a la tierra. El fuego de Dios quiere volver sobre la tierra y que la gente pueda sentir la convulsión en su corazón, ser compungido de sus pecados. Pero solo la presencia de Dios. El Señor está cansado de vernos que estamos haciendo todo en nuestra propia fuerza. Él quiere enviar el fuego de su Espíritu, pero tiene que ser un corazón limpio, un corazón que realmente desee su presencia. El Señor desea que su iglesia arde en el fuego del Espíritu de Dios para purificar toda aquella impureza que todavía nos contamina. Pablo dice que quitémonos toda contaminación que nos asedia, que nos acecha. Quitémonos toda contaminación y solamente el fuego del Espíritu Santo puede hacer eso. Pero tenemos que sacar la ceniza, tenemos que cerrar puertas. Somos responsables de ese reino inconmovible que el Señor te está poniendo en las manos. Ya comienza a mirar la posición que Cristo te ha dado. Él te ha puesto en lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda potestad.
Tú estás más arriba que Satanás. Tú estás más arriba que todos los demonios, que todos los ángeles caídos en el segundo cielo. Cuando tú ores por tu hijo, por tu esposo, comienza a tomar la autoridad de verdad de quien tú eres. Y comienza a darle orden al diablo a que lo suelte. Porque ellos obedecen a quien sabe quién es el que tiene autoridad. El diablo sabe quién está hablando con contundencia, con verdadera identidad. Yo quiero que tú cierres tus ojos y vamos a orar. Yo quiero pedir perdón por nosotros, por ti y por mí. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, perdónanos por vivir, Señor, en las cenizas del ayer, por no querer abandonar, sacar, limpiar todo aquello que nos ha contaminado. Todavía queremos aferrarnos, Señor, a nuestro estilo de vida. Todavía queremos seguir, Señor, aferrado a seguirnos comparando con los demás. Señor, perdónanos por no vernos como debería de vernos, en la posición y el valor más alto que tú, Señor, nos has colocado. Que estamos en una posición de poder y autoridad, que somos embajadores, que somos diplomáticos, que tenemos, Señor, todo el respaldo del cielo cuando nosotros estamos, Señor, aquí en la tierra representándote, Señor, oh Dios. Perdónanos, Señor, que hemos permitido que el diablo, oh Padre, nos siga engañando, intimidando, y que no queremos sacar las cenizas del ayer, de mi historia. Oh Dios, ayúdanos a arder en el fuego del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, ahora yo declaro en el nombre de Jesús y desato los ángeles de Dios ahí donde tú estás. Activo los ángeles de Dios ahora. Yo activo los ángeles de Jehová Shama. Jehová está presente ahora ahí donde tú estás. Cadenas se van a romper ahora en el nombre de Jesús. Cadenas de negligencia, de pereza espiritual, cadenas de pesadez, de sueño ahora en el nombre de Jesús. De sentirte confortable. Yo ato los espíritus de estupor, ato los demonios, la potestad de los principados. Yo les quito el poder y la autoridad que están sobre ti, porque yo te hablo como el Hijo de Dios Altísimo, como embajador del reino de los cielos. Yo quito tu autoridad ahora. Quito tu autoridad de la vida de ese creyente que me está oyendo ahora. En el nombre de Jesús, de ese creyente ahora. ¿Por qué? Porque tú estás debajo de mis pies. Ahora yo te quito tu autoridad, principado y potestad. Y en el nombre de Jesús, suéltalo. Suelta su vida. Suéltalo en el nombre de Jesús. Suéltala a ella. Ahora. No más inferioridad, no más inseguridad, no más sentirse intimidado en contra de la pared. Ahora en el nombre de Jesús yo desato los ángeles que te ministren liberación, que te ministren fortaleza, que te ministren valor, que te ministren en el nombre de Jesús ese dominio propio que te pertenece. En el nombre de Jesús el poder del Espíritu Santo caiga sobre ti como fuego, como fuego, como fuego en el nombre de Jesús. Ahora. Fuego, fuego, fuego. En el nombre de Jesús, fuego, fuego. Fuego sobre tu vida, fuego sobre tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Fuego sobre tu vida. En el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Te doy la gloria y la honra por este momento. En el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, tu nombre. Mi nombre es Ernesto López, Ministerio Palabra de Fe Viviente. Y en el nombre de Jesús, te doy las gracias por me dar la oportunidad de poder estar hablando contigo. Espero que esta palabra te haya hecho reflexionar de tu posición que tú tienes y del fuego de Dios. Y cómo mantener el fuego de Dios encendido en tu vida. Saca la ceniza todos los días. Todos los días pon leña nueva. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra. Está, hay libertad, puedo adorar.